Religión versus reino. Mentalidad religiosa en oposición a mentalidad del reino de Dios. Y es que tantas veces las personas nos preguntan cuando hablamos de nuestra fe, ¿pero tú eres de alguna religión en concreto? Y ahí nosotros hemos aprendido una de estas frases hechas que dice, no, yo no vivo una religión, yo estoy viviendo una relación personal con Jesús. Y es cierto que nuestra intención es esa, vivir una relación personal, pero quizás después de unos años nosotros y nuestra carne tiende a tener hábitos, pensamientos, actitudes religiosas, y es un buen momento para mirarnos en el espejo y poder ver y poder analizarnos nosotros mismos, nuestro corazón, si en algunas áreas de nuestra vida nosotros estamos siendo influenciados por una mente religiosa, porque sabemos que tendemos a influenciarnos por nuestro entorno, por la gente a nuestro alrededor. La fe viene por el oír y muchas veces lo que oímos tiene una influencia en nosotros. ¿De dónde viene la palabra religión? Religión viene de religare, que significa volverse a ligar. Volverse a ligar, en este caso, a la relación a Dios, a lo que se había perdido en el jardín del Edén, la relación, la unión, la intimidad con Dios. Y la religión viene desde la naturaleza caída del hombre. Podemos verlo cuando Dios en el jardín del Edén, Él dio todos los árboles para que Adán y Eva pudieran alimentarse de ellos, pero solo un árbol de ellos es el que no podían comer. Y ahí en ese entonces, todos conocemos la historia, ¿no? Ahí en Génesis, en el capítulo 3, en el versículo 7, dice que cuando comieron de ese árbol prohibido, que representaba eso, la desobediencia a Dios. En el versículo 7 dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Entonces dice que fueron abiertos los ojos de ambos, pero ¿fueron abiertos sus ojos a qué? A las tinieblas, al pecado y a la maldad, porque anteriormente ellos andaban desnudos y ellos no tenían conciencia de que eso era pecado. Pero en el momento en el que ellos abren sus ojos a través de la desobediencia a la maldad e intentan con unas hojas, con algo externo, tapar su pecado, desde ahí podemos encontrar que nace la religión. ¿Por qué? Porque la religión normalmente se basa en estímulos, en cosas externas, y el reino de Dios, la mentalidad de reino, viene con un cambio en nuestro corazón, un cambio que viene desde dentro hacia afuera. Religión podemos decir que es el esfuerzo del hombre por acercarse a Dios a través de medios humanos, de cosas materiales y de cosas externas. Y el reino es el esfuerzo de Dios acercándose al hombre para recuperar la relación, lo que se había perdido. Y eso es imposible hacerlo a través de nuestras formas humanas, a través de cosas materiales, sino que es solo a través de su gracia. ¿Y qué es lo que Él hizo? Enviar a su Hijo Jesucristo para que pudiéramos reconciliarnos con Él. Y quisiera decir algunas de las características de lo que es religiosidad en oposición al reino de Dios, porque realmente la religión no está en el reino de Dios y el reino de Dios no es religión. Así que vamos con estas características de lo que es el reino de Dios, porque hay un proceso de sustitución cuando nosotros dejamos o nos salimos de la influencia
de la esfera del reino de Dios y queremos actuar de forma religiosa. Y es que empezamos a sustituir lo divino por lo humano. Podemos verlo en el pueblo también de Israel, cuando Dios lo había sacado de la cautividad, cuando Moisés se le dieron esas tablas con los mandamientos y el pueblo no quiso esperar, y como no tuvo paciencia para esperar, ellos hicieron un ídolo, un becerro de oro, y sustituyeron lo humano, lo temporal, por lo divino, por esa impaciencia, por esa falta de fe, aun cuando Dios ya lo había sacado de donde estaban. La religión siempre va a tratar de satisfacer el ego del hombre y no el corazón de Dios. Y ahí también en muchas ocasiones empezamos a sustituir lo que es la relación personal y directa con Dios por actividades, bien sea en la iglesia, afuera, pero de tal forma que olvidamos lo más importante, y es cuidar nuestra relación personal, escuchar la voz de Dios y poder estar cercano, nuestro corazón a su corazón alineados. Vamos a enumerar algunas de las características de lo que es una mente religiosa. Dice que la mente religiosa quiere mantener un control y un orden humano que impide el mover del Espíritu Santo. Todos hemos vivido estas situaciones en las que el control, el querer tenerlo todo bajo control, bajo un horario estricto, todo eso hace que el Espíritu Santo no pueda moverse con libertad. Entonces, la religión de por sí nunca nos transforma internamente, nunca trae una transformación genuina internamente, porque tiene que ver normalmente con lo externo. Entonces, todos hemos conocido personas que tú dices, ¿cómo después de tantos años de haber conocido de Dios y no hay un cambio en sus vidas, no hay un arrepentimiento, porque están practicando y viviendo una religión y no una relación personal con Dios íntima, que trae un cambio de dentro a fuera, del corazón, un cambio de perspectiva. Vivimos también bajo una mente religiosa cuando vivimos de lo que Dios hizo en el pasado y pensamos que lo que hizo en el pasado no puede aplicarlo hoy a nuestras vidas. Podemos estar tan emocionados o tan metidos en lo que Dios hizo en la vida de Pablo que nos estemos perdiendo lo que Él puede hacer o lo que está haciendo hoy día en nuestras vidas. Recordemos, familia, que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, y Él sigue obrando en nuestras vidas ayer, hoy y siempre, y su amor por nosotros no cambia. Otra característica: la religión es mucha palabra y poca vida en el espíritu. Hablar, pero poca vida en el espíritu quiere decir que poca manifestación de lo que estamos hablando. La religiosidad anula lo profético y lo sobrenatural, lo apaga. La religión es humana, pero el reino de Dios es divino. El religioso vive orgulloso de sus propios logros, de lo que he conseguido, de que he ayunado tanto, de que he leído tanto. Siempre vive orgulloso, envaneciéndose en sus propios logros. Por lo tanto, ¿qué es lo que puede sacarnos de una mentalidad religiosa, traernos hacia una mentalidad del reino de Dios? Porque son cosas opuestas. Cuando recordamos que Jesús atacaba más fuerte y más duro eran los fariseos, y lo que ellos alardeaban es que conocían toda la escritura de pe a pa y que cumplían todas las normas, todas las reglas, pero nosotros sabemos que es imposible que el ser humano en su propia fuerza, en su propia forma, con la mentalidad tan limitada que tengamos, nosotros podamos alcanzar lo que es la salvación. Y para nosotros poder salir de esa mentalidad religiosa,
tenemos que tener una revelación fresca y una revelación nueva cada día de lo que es la gracia de Dios. La gracia de Dios es, digamos, el antídoto a la religión y también es el medicamento preventivo que cuando nosotros tenemos que enfrentar ciertas situaciones también dentro de la iglesia, la gracia es lo que va a prevenirnos de que caigamos en religiosidad. Cuando nosotros pecamos, porque no vamos a negar, no estoy hablando de practicar el pecado constantemente, estoy hablando de nuestra condición de pecadores, de que dice también la palabra que si nosotros decimos que no pecamos, estamos mintiendo y diciendo que Dios es mentiroso. Pecamos, pero nosotros a través de la gracia de Dios podemos acercarnos a Él, pedirle a Dios perdón, reconocer nuestra condición de pecador y decirle y reconocer que es por tu gracia. Perdóname, Señor, perdona mi debilidad, perdona cualquier situación o cosa no era. Y nosotros sabemos que podemos recibir perdón. Pero cuando nosotros pecamos y sentimos culpa y nos condenamos a nosotros mismos, o cuando vemos que otro que está a nuestro lado peca y lo condenamos y lo culpamos y le señalamos con el dedo, nos estamos saliendo de la dimensión de la gracia. La gracia nos anima para madurar. La gracia nos anima para ver con los ojos de Dios. La gracia nos ayuda a ver la grandeza de Dios. ¿Para qué? Para no enfocarnos en nuestras debilidades o en nuestra capacidad. Es por tu gracia, Señor, decimos. Voy a repetirlo otra vez. La gracia nos ayuda a ver la grandeza de Dios para no enfocarnos en nuestra debilidad o en nuestra incapacidad. La gracia te revela también tu autoridad en el reino de Dios para vencer la condenación, el miedo y el pecado. Es la única forma de poder salir de una mentalidad religiosa que no va a traernos vida. ¿Cómo entonces, para reflexionar esta última pregunta, cómo entonces aplicas la gracia de Dios a ti misma, a tu propia vida? ¿Y cómo la aplicas a las personas a tu alrededor? Porque cuando estamos viendo nuevas personas que entran o que vienen a la iglesia, que están empezando a conocer de Dios, y nosotros estamos mirando sus vestimentas, y nosotros conocemos que la palabra dice que Dios mira el corazón, y han sido dañadas tantas personas por ser juzgados por su forma de vestir. Familia, ni su ropa, ni sus anillos, ni su reloj, ni lo limpio o sucio que la persona vaya por fuera. Nada de eso va a subir a la presencia de Dios. Recuérdalo bien. Nada de su vestimenta va a subir a la presencia de Dios. Lo que va a subir es su alma y su espíritu. Procuremos pues y seamos un instrumento de Dios para que haya un cambio en su corazón. Oremos por esa persona, porque muchas veces no es cómodo cuando vemos personas que están llegando nuevas y todavía no han tenido ese cambio, esa transformación en su corazón. Pero no quieras tú, con tus palabras, controlar el proceso de lo que Dios, el Espíritu Santo, quiere hacer en su vida. Extiende gracia, porque recuerda que un día tú también lo recibiste. No es por su forma de vestir, no es porque lleves la Biblia abajo del brazo que eres mejor cristiano o mejor cristiana. Es porque de verdad ha habido un cambio genuino en tu corazón y tú ahora, porque has recibido gracia de Dios, puedes extenderla a otros. Por eso, ¿cómo aplicas la gracia de Dios para ti misma y para las personas a tu alrededor y para aquellos que no conocen todavía a Jesús?